Bueno, buenos días. Primero que nada, mi nombre es Nicolás Gales, soy de Montevideo, Uruguay. Agradezco por la invitación a participar de este gran congreso y pido las disculpas por no poder hacerlo de manera presencial. Ahora vamos a hablar de lo que son el tratamiento de las fracturas con tornillos percutáneos, cuándo utilizarlos, fundamentalmente su aplicación clínica. ¿Cuáles son los objetivos? Aproximarnos a lo que es la estabilización percutánea, sus beneficios, las desventajas y las posibles complicaciones de esta técnica. ¿Por qué es importante? Porque estamos cada vez viendo lo que es el aumento en la utilización de estas técnicas, cómo intentamos cada vez ampliar las indicaciones y creemos que es fundamental el correcto diagnóstico lesional y la selección del paciente para poder así precisar las indicaciones y mejorar los pronósticos tanto del paciente como de, el seguimiento y la recuperación de las fracturas. Ya sabemos que es fundamental la planificación preoperatoria, saber la técnica y que requieren de una curva de aprendizaje levemente mayor a lo que es la colocación de tornillos en la técnica habitual. ¿Por qué lo utilizamos? Uno, porque se refiere que tienen menor sangrado, que tienen un mejor postoperatorio con menor necesidad de analgesia, requieren menor tiempo de internación y tienen un menor compromiso de partes blandas. Salvedad que vamos a tener que destacar después, que en algunos trabajos dicen que tiene un leve aumento de la probabilidad de infección por el mal manejo de partes blandas en estas incisiones. Este es un material normal, que ya vemos que no requiere gran instrumental. Y vamos a ver varios artículos y varios trabajos, fundamentalmente en los años 2019, 2020, 2021, en los cuales intenta precisar las indicaciones de las lesiones percutáneas o la utilización de las fracturas, y no queda muy claro en la cual la indicación clásica de las lesiones sin lesión ligamentaria es todavía una limitación o no. Vamos a ver que los diferentes trabajos lo que hacen es comparar las técnicas abierta con la cirugía percutánea, y en la cual lo que hace es fundamentalmente demostrar que tienen menor sangrado, menor tiempo quirúrgico y una recuperación mayor. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones clásicas? Fracturas sin lesiones ligamentarias, que son las tipo A, o con elementos de edema, pero sin tener elementos de lesión clara. En pacientes con muy buen stock óseo, eso es fundamental. No se puede utilizar las técnicas percutáneas, o por lo menos no creemos que nosotros sea una indicación hoy de técnicas percutáneas en pacientes con osteoporosis. Entonces, vamos a estar hablando de pacientes que son con fracturas tipo A o B1 porque tienen lesión ósea sin una lesión ligamentaria o con un TLIC menor de 5. Pero vemos a ver estudios en los cuales ya empiezan a utilizar o se empiezan a demostrar la utilidad de las técnicas percutaneas en pacientes con lesiones ligamentarias completas, de todo el arco. O sea, estamos hablando de lesiones que las clasificamos como una B2 y que andan bien con fijaciones cortas, como vemos de un espacio arriba y un espacio abajo, con tornillos percutáneos, que clásicamente no sería la indicación que nosotros haríamos. Una lesión ligamentaria, algunos podríamos decir que se le podría intentar hacer una artrodesis un poquito más larga, dos por arriba, dos por abajo. Entonces, ¿cuáles decimos que son las indicaciones absolutas? Bueno, tienen que ser en pacientes sin lesión neurológica, o si tienen alguna lesión neurológica, la liberación tiene que ser combinada. O sea, se puede hacer una fijación posterior percutánea, pero se tiene que hacer una liberación ya sea lateral o anterior para poder descomprimir ese segmento. O en pacientes que tienen mal manejo o persistencia del dolor, en los pacientes de los cuales fueron tratados inicialmente con tratamiento ortopédico, o sea, pacientes que tienen mal manejo de la ortesis o mal manejo del dolor en la evolución del mismo. Bueno, ahí está indicado hacer técnicas percutáneas para estabilizar y disminuir el dolor en esos pacientes. Cantidad de niveles que se pueden hacer, bueno, esto sabemos que en nuestra experiencia nosotros creemos que mientras más niveles es más fácil hacerlo para cirujanos. Nosotros hemos hecho hasta 4 niveles, pero ya hay estudios que muestran fijaciones grandes, 2 niveles por arriba, 2 niveles por abajo, salteando el segmento, y que es posible, pero bueno, que creemos que
Esto depende de la curva de aprendizaje de cada cirujano. ¿Cuáles son las ventajas? Y son clarísimas: la radiación. Esta técnica requiere muchos rayos, requiere mucho control radiográfico para poder ver la colocación del paciente, y eso es una alta exposición para nosotros. El aumento de riesgo de infección, que lo puse entre comillas porque está en algunos trabajos, porque uno piensa que por hacer abordajes chicos, el manejo de esas partes blandas es mayor, porque uno intenta forzar la entrada en abordajes chicos. Está discutido la presencia de la pérdida de corrección o no, si se pierde la corrección al usar técnicas percutáneas o no, y la misma dificultad en sí mantener o mejorar esa reducción con las técnicas percutáneas. Hay trabajos que demuestran, que dicen que esa dificultad no es real y que se puede reducir igual que con las técnicas abiertas, pero la realidad es que todavía faltan estudios que puedan definir si hay o no una dificultad real en la reducción. Para nosotros, como vamos a ver en los casos, es posible conseguir buenas reducciones con las técnicas percutáneas. Y la otra desventaja es la alta curva de aprendizaje que tiene, y más para cirujanos que están especializados o que ya se formaron mucho tiempo con la cirugía abierta. La percutánea es mucho más compleja, y fundamentalmente todos los que hicimos esto alguna vez sabemos que uno de los elementos más difíciles es poder colocar la barra, y mientras más niveles, más difícil hacer esta parte de la cirugía. Y los diferentes trabajos muestran que un elemento a destacar, que hay un aumento en el mal posicionamiento de los tornillos en las técnicas percutáneas. No significa que hayan tenido que sacarse, pero que tenemos más presencia de tornillos en posición 3, como vamos a ver, como se ve en la clasificación, pero que no generan alteraciones, pero que sí hay un aumento leve en la malposición de los tornillos. Si comparamos entre los monoaxiales versus los poliaxiales en las técnicas percutáneas, está escrito lo clásico, que los monoaxiales tienen mayor tasa de reducción, cosa que nosotros en la práctica clínica creemos que eso no es tan así, pero ellos están demostrando que los monoaxiales tienen mejoría de la reducción de la ligamentotaxis en estos pacientes frente a los poliaxiales. Vamos a mostrar un caso de un paciente de 22 años con una caída de 2 metros. Como vemos, una fractura de L1 que tiene lo que vendría a ser una A3 con un fragmento hacia el canal. Que creemos es, por lo menos, es quirúrgica para nosotros, en el cual se le hizo una resonancia que no muestra más que un leve edema del complejo alimentario posterior, sin lesión del mismo, solamente una leve imagen de edema, y en el cual se procede a plantear la fijación percutánea. Sabemos también que es técnico dependiente, necesitamos un muy buen radiólogo adentro del bloque para poder dirigir. Un paciente con una escoliosis aumenta la dificultad de esta técnica, malos técnicos o malas mesas también dificultan mucho la técnica. Acá lo que tenemos que hacer primero es identificar los pedículos, y procederemos a, entre el frente y el perfil, dirigir nuestras guías hasta llegar al tercio medio del cuerpo, para luego proceder a colocar los tornillos y pasar luego la barra. Como acá vemos, pudimos poner tornillos en la fractura, hicimos un nivel por arriba, un nivel por abajo, hacemos el pasado de la barra, vemos que logramos una reducción de la leve, si fuese que tenía este paciente, con tornillos poliaxiales. Acá vemos el resultado, vemos que la lesión de parte, lo que son los abordajes tuvieron un gran mal manejo de partes blandas. Eso fue nuestro, porque fue una de nuestras primeras cirugías, y vemos cómo el paciente al otro día ya está caminando con un buen nivel de analgesia. Y a los 2 días ya estaba mucho mejor, y al tercer día se fue de alta, como vemos en un paciente joven, con una buena indicación de una técnica percutánea. Entonces, para llevar a casa, creemos que lo clásico es fracturas hasta B1, que la lesión ligamentaria B2 o B3 ya serían ya más discutidas. Tienen que tener un buen estococio el paciente, no deben tener lesión neurológica, se tiene que precisar
la selección del paciente con una alta curva de aprendizaje, pero que el menor sangrado y la menor estadía son fundamentales en priorizar la selección de estas técnicas, pero que tenemos en contra el aumento claro y significativo de la radiación que somos sometidos. Muchas gracias de nuevo por la invitación